sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Hay ojos espirituales y hay ojos físicos, pero tienen la misma función. A veces nuestros ojos espirituales ven o no ven, y nuestros ojos físicos pueden ver o no ver tampoco, ¿no? Pero tenemos un caso que solamente Juan habla, aunque sabemos de los milagros del Señor, que dice así, Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Bueno, es una historia fascinante, ¿no? Primero pensar la condición de este ciego, porque luego se cuenta la historia que ya era adulto, era una persona ya con años, pero ser ciego de nacimiento es algo difícil, es algo duro, ¿no? Quizá las personas que se han quedado ciegas cuando tienen a los 15, 20 años después de ver y de observar los exteriores de su vida, puede ser menos traumático, menos triste, porque puesto que tiene una percepción de su exterior. Pero este hombre ciego de nacimiento, él podía escuchar las voces, podía sentir en su piel el aire, podía sentir el frescor del agua, pero sin embargo no podía ver absolutamente nada. Y esto es algo que es difícil, ¿no? Que es duro. ¿Cómo poder decir a un ciego de qué color es el color verde? ¿Cómo poder decir a un ciego cuál es la forma de la montaña que estás viendo? Se puede, de alguna forma. El ciego sí que podía oler también, pero no podía ver nada. Le faltaba el sentido más importante de su vida. Yo creo que a muchos si se les pregunta qué sentido les gustaría mantener, pues el sentido de la vista sería de las prioridades, ¿no? Bueno, era pésima, ¿no? La condición, porque estaba mendigando también. Esto le llevó a mendigar. No podía sustentar su vida. Pero sin embargo, aquí hay una palabra que resalta en esta historia, que al pasar Jesús vio a este hombre. O sea, le vio, le miró. Y sabía cuál era su condición, sabía cuál era su necesidad. Por lo tanto, él quiso, ¿no?, acercarse para sanarle. Y se conoce que entre ellos estaban hablando, entre Jesús y sus discípulos, surgió una pregunta de los discípulos y le dicen a Jesús: pues bueno, Jesús, ¿quién pecó, este
o sus padres para que haya nacido ciego. Había un concepto, ¿no?, en la ley judía de que a veces las personas cuando sufren, pues es porque se lo han merecido de alguna forma, ¿no? O les ha caído el juicio de Dios, ¿no? Sí que es verdad que en la Biblia hay características que como consecuencia del pecado uno puede pues ser dañado, ¿no?, por vivir profundo en el pecado, las consecuencias del pecado. Pero sin embargo en esta parte Jesús les dice que no pecó ni este ni sus padres. O sea que la enfermedad o la ceguera de este hombre nada tenía que ver con el pecado de sus padres o el pecado de él mismo, ¿no? Sino dice luego que para que se manifiesten las obras de Dios. Jesús no estaba aquí hablando de la relación del pecado con el sufrimiento, ¿no?, sino que más que nada Jesús estaba relacionando la situación de este ciego y que él era el que realmente pues, le podía sanar, ¿no? No entró en ningún debate si se lo merecían, si no se lo merecía, etcétera, etcétera. Porque sí vemos una teología, ¿no?, en cuanto que a veces el sufrimiento tiene que ver con el pecado, desde luego. La caída, la naturaleza del hombre pecaminosa, pues hace que eso mismo le haga sufrir. Pero sin embargo, lo que resalta aquí es más bien lo que Dios puede hacer por encima de las características o circunstancias de todas las personas. Sabemos que Jesús recibe al pecador, Jesús recibe al que sufre y no se cuestiona si se lo merece o no se lo merece, o se lo merecían sus padres no. Lo que Él tiene es una respuesta de salvación, de restauración y de perdón siempre, sin entrar en un juicio. Nosotros sí que a veces enjuiciamos. ¿Será por esto? ¿Será por aquello? ¿Por qué le pasa aquello? ¿Por qué le pasa esto? Sin embargo, la Biblia nos enseña que no debemos ser jueces de los demás, y más bien ser jueces de los demás nos convierte casi como en un pecado, ¿no?, pensando que nosotros somos capaces de juzgar el corazón del hombre. Más bien la Biblia nos dice que debemos de juzgarnos a nosotros mismos, no a los demás, a nosotros mismos, y ver realmente lo que nosotros necesitamos cambiar. La historia de que la Biblia nos enseña, ¿no?, que cuando a veces queremos quitar la paja de nuestro compañero, vecino, y nosotros tenemos una viga, y pensamos que nosotros con una viga en los ojos podemos sacar la pequeña espiguita que pueda tener el otro en su ojo, ¿no? Y siempre fallamos cuando enjuiciamos a los demás, porque nosotros somos a veces culpables de las mismas cosas y tenemos que ser misericordiosos y compasivos. Entonces el Señor lo que está diciendo aquí es que la aflicción, el dolor, la pérdida, a veces son oportunidades para que Dios pueda desplegar su gracia. Y esta era una de esas oportunidades y millones de oportunidades que el Señor ha tenido de traer respuestas a personas alrededor del mundo con diferentes situaciones difíciles y aspectos complicados. Lo que Dios quiere es que sus obras se manifiesten en las personas. No se trata de que vas a estar un mes más ciego porque te lo mereces, no. Se trata de que el Señor aplica su gracia y su misericordia y lo que Él quiere es que se manifieste la gloria de Dios en los demás. Hemos cantado del amor de Dios, pues ese es el amor que cubre multitud de pecados. El Señor en su amor cubre multitud de pecados nuestros y nosotros a la vez tenemos que cubrir multitud de pecados en nuestros hermanos, porque si no entramos en juicio, no se lo merece. Le pasa esto porque, claro, es que hizo esto. Puede haber consecuencias de una mala vida, pero sin embargo a nosotros nos es dado orar para que las personas que están con situaciones específicas, el Señor intervenga y pueda ayudarles en sus vidas, ¿no?
Es verdad que a veces sufren los inocentes y los que son culpables salen de blanco, ¿no? Pero eso ya nosotros no podemos hacer nada, ¿no? A veces el justo sufre y el impío no sufre. Pero al final el que sufre es porque tiene un propósito, la aflicción del creyente, ¿no? Cuando llega el desastre a nuestra vida o cuando hay circunstancias pésimas o difíciles, podemos acercarnos a ese Dios que todo lo puede y podemos sacar esas fuerzas, la belleza y la paciencia en la prueba para poder salir victoriosos, ¿no? El dolor, ¿no? Es la consecuencia de la humanidad. Todos sufrimos, todos tenemos dolor, todos tenemos enfermedades, todos tenemos circunstancias, pero es la naturaleza caída del hombre. Aquí la perfección no existe. Y a veces podemos pasar esos tramos de la vida en esas circunstancias, pero esas son las circunstancias que Dios puede transformar y que Dios puede cambiar. Así que cualquier clase de sufrimiento es una oportunidad para que Dios muestre su gloria. Amén. Cualquier tipo de sufrimiento es una oportunidad para que Él pueda manifestar su gloria y nos pueda demostrar que Él ha tenido siempre en control todas las cosas, ¿no? Dice el versículo 4 de Juan 9. Dice que me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El deseo del Señor de hacer las obras mientras el día existe, la vida existe, Dios todavía puede hacer su obra en nosotros, a pesar de que los días a veces pueden ser oscuros. Así que Él es luz del mundo mientras está en el mundo, ¿no? Algo que hace así, que nos llama la atención y que, bueno, es difícil de entender un poco, como Jesús cogió, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Lo untó con su saliva los ojos del ciego y entonces le mandó: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Este hombre fue obediente, ¿no? Porque podía haber dicho: bueno, Jesús, no te rías de mí, me escupes en tierra, me mojas los ojos y me dices que me vaya ahora al estanque de Siloé. Él dice que fue a lavarse. Él tuvo esa convicción de que algo estaba sucediendo y que Dios, Jesús, tenía esa respuesta para él. Obediencia. Ve a lavarte. Es necesaria nuestra obediencia al Señor para que su poder se pueda manifestar en nosotros, ¿no? Para que en la aflicción traiga calma, en el dolor, sosiego, en la pérdida, oportunidades para que Dios sea glorificado. Así que fue y se lavó en este estanque, que significa el enviado. Jesús es el enviado. Jesús es ese estanque que perdona, limpia nuestros pecados y tiene el poder para restaurar nuestra vida. No solamente sanidad física, sino también sanidad espiritual. Y de la misma forma, ¿no?, que hay tanta ceguera espiritual y Jesús es el único que puede abrir los ojos de los ciegos espirituales y ayudarles a ver, pues tiene que ir a ese estanque, el estanque del enviado. Jesús es el enviado, aquel que vino para traernos luz cuando nosotros estábamos en nuestra oscuridad. Él dice: yo soy la luz del mundo. ¿A quién ir? ¿El mundo a dónde puede ir? Tiene que ir a la luz, que es Jesús, el que abre los ojos y nos ayuda, como hemos dicho al principio, a ver cosas que nunca antes hemos visto. Posiblemente el testimonio de cada uno de nosotros podemos ratificar que
Cuando nacemos de nuevo y empezamos a ver espiritualmente, está frente a nosotros hay aspectos y cosas que nunca hemos visto en nuestra vida, porque hemos estado ciegos. Nunca hemos visto lo que el Señor hace al abrir nuestros ojos. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual, que es tan tangible, tan cierto como lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. Cuando estás mirando con tus ojos físicos, ves esto, aquello, lo otro. Cuando tú ves o vemos con nuestros ojos espirituales, vemos cosas reales del mundo espiritual, de la obra de Dios y de aspectos que nunca antes habíamos disfrutado, pero que podemos empezar a disfrutar como hijos de Dios y todo lo que el Señor nos da cuando nuestros ojos son abiertos. Qué bueno, ¿no? Porque posiblemente estaréis de acuerdo que la sanidad física de este hombre fue algo tremendo, ¿no? Para él, ¿no? Algo glorioso para sus padres, para la comunidad, que como hemos visto, algunos pensaban, ¿es este o es otro? Algunos decían, pues sí, parece, otros, pues bueno, sí, puede ser que sí, puede ser que no, pero sin embargo él sabía y decía, sí, yo soy, el que el Señor ha hecho la obra soy yo. Así que estar seguros que el Señor ha hecho una obra firme y segura. Pero la grandeza, mayor que la grandeza de esta ceguera física, es cuando él le dijo al Señor más adelante, ¿crees? Se reveló Jesús a él, ¿no? Que bueno, que podemos leerlo. Y así vemos más desde el versículo 13 del capítulo 9. La mayor revelación fue cuando Jesús, él entendió que Él era el Salvador. Esa es la mayor revelación. Podemos recibir muchos milagros en nuestra vida física, podemos recibir muchas cosas extraordinarias del poder de Dios en nuestra vida, pero lo que realmente es glorioso es cuando el Señor abre nuestros ojos y le podemos conocer como Salvador. No hay nada sin igual, no hay nada incomparable. No hay nada que pueda ser mejor que eso, abrir los ojos espirituales en nuestra vida y conocerle al Señor. Entonces dice, entonces llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Qué cosa? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había pues disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Otra vez le pregunta. Él le dijo que es profeta. Él ya estaba entendiendo, ¿no?, que algo extraordinario había en Jesús. Pero los judíos no creían que Jesús había sido, que él había sido ciego y que le habían recibido la vista. Mas hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? No se lo creían, no acababan de entenderlo, ¿no? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Pues no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, y él hablará por sí mismo, ¿no? Ellos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que si Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tienen? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió otra vez, como diciendo, no me hagáis decir algo que yo no quiero, o contrario a lo que me ha sucedido.
Y él les dice, bueno, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, ¿no habéis querido oír? ¿Por qué lo que queréis oír otra vez? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esta es una buena pregunta. ¿Queréis vosotros haceros sus discípulos? Estáis investigando, estáis indagando, pero porque queréis haceros sus discípulos, ¿no? Cuando descubráis que es Jesús el Salvador, pues haréis los discípulos, ¿verdad? Pero ellos estaban investigando para sacar algo en contra y desprestigiar el milagro. Eso es lo que hace el diablo, ¿no? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondiendo, el hombre le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo lo que veo aquí es como una síntesis de lo que había en el corazón de este hombre. Él expresa que es Dios oye, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Como diciendo, yo sé que Dios es bueno, trato de hacer su voluntad con mis limitaciones y sé que las oraciones que estoy teniendo las está escuchando. Y esto es por qué Jesús miró a este hombre, porque sabía no solamente la condición, sino su estado espiritual de búsqueda, ¿no? Y Dios busca al perdido. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si esto viene de Dios, nada, si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron de la sinagoga. Tenemos que descubrir, ¿no?, que Dios no tiene límites, en el sentido de que Él no puede hacer nada fuera de lo que nosotros pensamos que no puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Y si somos obedientes y perseveramos, recibiremos también respuestas, a pesar de las complejidades y circunstancias difíciles de la vida, ¿no? Nuestra fe es importante, ¿no? La poca fe separaba al Salvador de estos judíos religiosos, pero la fe de este hombre le acercaba más y más y podía descubrir que Él fue el Salvador. Entonces, le recibió, ¿no?, como Salvador, y se dio cuenta que posiblemente esa salvación que había recibido del Señor era mucho más grande que la misma sanidad física. Surge una pregunta, ¿no?, que tenemos que reconocer, ¿no?, que a veces nuestra fe es limitada y tenemos que llegar a creer que estas cosas que Dios puede hacer tenemos que esperarlas. Y hay muchos aspectos milagrosos o circunstancias en nuestra vida que pueden parecer imposibles, pero tenemos que creer que para Dios no hay nada imposible. Dios quiere que nosotros salgamos de nuestra mendicidad espiritual y podamos enriquecernos con toda la palabra de Dios y todo lo que Dios quiere darnos a través de la lectura y del estudio bíblico. Porque el estudio bíblico es como viene la fe, el desarrollo y crecimiento espiritual en nuestra vida, y podemos alcanzar la madurez cristiana para también saber quién es nuestro Salvador y qué es lo que realmente Él puede hacer en favor nuestro, en nuestras necesidades. Nunca es tarde, porque podemos pensar que este ciego pensaba que toda su vida iba a estar ciego, pero nunca es tarde para Dios. Dios siempre tiene la última palabra y Dios el último día
puede hacer lo que no hay, lo que hemos estado esperando durante años, ¿no? Para Dios no es tarde. Creo que debemos de aprovechar el tiempo, ¿no? Y no desanimarnos pensando que el Señor, pues, no nos oye y vamos a seguir con las mismas condiciones, sino que tenemos que creer, aprovechar el tiempo y perseverar hasta que veamos ese milagro que deseamos en nuestra vida, ¿no? En el nombre del Señor. Amén. Déjanos ver